Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo digo por si alguno ha estado, qué sé yo, desconectado completamente a lo largo del último mes y piensa que el presidente del gobierno no es Pedro Sánchez, pero no, es Pedro Sánchez desde hace 10 días. Pues bien, Pedro Sánchez dio ayer instrucciones para que España acoja al buque Aquarius, que es un barco de la ONG, es una ONG francesa llamada SOS Méditerranée, que se encontraba con, y creo que todavía se encuentra, con los motores parados y a la espera de órdenes entre Malta y Sicilia, con 629 inmigrantes africanos a bordo. El barco hace un par de días rescató a estos inmigrantes frente a las costas de Libia y se dirige a Italia, que es donde suelen ir estos barcos que andan por toda esa zona del Mediterráneo central rescatando inmigrantes naufragados o que navegan de manera precaria a bordo de cayucos y de pateras. Se dirige a Italia con intención de desembarcarlos en algún puerto de Sicilia. Pero el gobierno italiano, que también es nuevo, está presidido por Giuseppe Conte y con Matteo Salvini como ministro de Interior, se negó a que este buque atracase en ningún puerto italiano. Y Sicilia, como todos sabemos, está dentro de Italia. Malta también se negó porque es una isla muy pequeñita. Y a partir de ese momento, la ONG SOS Mediterránea alertó que se venía una emergencia humanitaria de primer nivel, que tenían solo provisiones hasta el martes y que la situación a bordo era gravísima, ya que había algo así como 100 niños y varias mujeres embarazadas. Y claro, entre los planes de la ONG no estaba ni muchísimo menos, como es lógico, tirar a los inmigrantes al mar, pero tampoco devolverlos a su punto de partida, es decir, a las costas de Libia. Bien, pues en este momento, en plena tragedia, estas cosas que suceden al sur de Sicilia a España no suelen llegar por lo general, más allá de un breve en el informativo, pues en ese momento apareció Pedro Sánchez, que se ofreció a acoger el barco y de recibirlo, incluso personalmente, no es broma, no os engaño, incluso personalmente en el puerto de Valencia. A pesar de que el barco se encuentra a 1.500 kilómetros del puerto de Valencia, lo que vienen a ser navegando, a eso de 14 o 15 nudos, aproximadamente unos 2 o 3 días de viaje. Un acto de buenismo, casi perfecto, podríamos decirlo, que podría terminar saliéndole por la culata. La historia del Aquarius, este barco que se ha hecho tan famoso en España de un día a esta parte, es decir, desde ayer exactamente, yo lo vi la primera información que tuve de este buque fue ayer por la mañana, en el telediario de la primera hora, del que dan a las 8 de la mañana, no lo vi a las 8 de la mañana, lo vi un poquitín más tarde, lo vi cuando me levanté, que estas cosas se pueden ver en diferido, de Televisión Española, y vi que estaba este barco varado en mitad del Mediterráneo, en algún punto, a 35 millas de la costa siciliana, más no se podía acercar porque el gobierno italiano no le dejaba, y a unas 20 millas por ahí de la costa de Malta, y que estaba ahí con los motores parados y más de 600 inmigrantes a bordo. En principio podemos pensar, esto es una gran tragedia, y sí, indudablemente lo es. Cualquier cosa que pasa en el Mediterráneo y que haya vidas humanas en juego siempre lo es, y siempre lo seguirá siendo. No hay que menospreciar en ningún momento la vida humana, pero que sucede bastante a menudo. Historias como estas se repiten no todos los años, sino todas las semanas en algún punto del Mediterráneo, ya sea en el Mediterráneo central, en el Mediterráneo oriental, es decir, en el Mar Egeo, la zona de Chipre, o en el Mediterráneo occidental, es decir, entre Marruecos, Argelia y España. También no con estos barcos tan grandes, pero sí con pateras, etcétera. Lo solemos ver en los informativos, que la Guardia Civil tiene rescate marítimo sale al auxilio de pequeñas embarcaciones, incluso en las Islas Canarias también se ven, ya en el Océano Atlántico, que salen al rescate de esta pobre gente que se ha lanzado al mar, generalmente en precario, sin por supuesto conocer ni a dónde van, en embarcaciones que medio se hunden, embarcaciones hinchables en muchos casos, que revientan, que vuelcan sobre sí mismas, que les han costado más un dinero. Es decir, estos inmigrantes no es que hayan comprado la embarcación al precio del mercado, simplemente les han cobrado el pasaje unos desalmados que hay en todos estos países del norte de África, auténticas mafias, y en Libia es al parecer donde más hay. Bien, esto es bastante común, ya digo, es una historia
el pan nuestro de cada día, podríamos decirlo, desde hace ya unos cuantos años. Bien, el Aquarius, como todos los demás, depende, el Aquarius, el barco Aquarius, quiero decir, es una palabra bastante común, depende de una ONG. Una ONG, hay un montón de ellas operando en el Mediterráneo y todas tienen intenciones muy loables, que es ayudar a esta pobre gente que se queda varada en mitad del mar. Bueno, muchas veces varada y otras veces directamente sumergida. Hay miles de muertos todos los años, no siempre están esos barcos de las ONGs o que se lo encuentra un barco de la Armada y los puede rescatar. Y se cuentan, pues el año pasado fueron más de 3.000 en el Mediterráneo los que murieron durante 2017. Perdieron la vida porque habían salido de Libia o de cualquiera de estos países y en alta mar el bote se les había hundido, se les había volcado y bien, no había nadie para auxiliarles y murieron allí. El mar es una cosa muy traicionera, una cosa muy seria, es el entorno más hostil al que nos podemos enfrentar y en cuanto pasas apenas unas horas en el agua, incluso en aguas cálidas como las del Mediterráneo en verano, pues tu esperanza de vida es cortísima, sin acceso a agua potable ni nada por el estilo. Bien, estas cosas son, como ya digo, normales. La mayor parte de los sucesos trágicos suceden en el Mediterráneo occidental, la llamada ruta italiana o ruta central, que es la que va de las costas de Libia al sur de Italia. Diréis, ¿por qué sale de Libia y no sale de otro sitio? No sale de Túnez, por ejemplo, que está más cerca de Italia. Bueno, pues porque en Túnez hay un gobierno, mientras que en Libia no. Libia está es un país envuelto en una guerra civil muy sangrienta desde hace ya 7 años. Empezó primero en 2011, luego la cosa se amainó y a partir de 2014, es decir, hace ya pues 4 años, la situación se complicó y desde entonces está complicada. Allí hay varios gobiernos, bueno, si podemos llamarlo gobiernos, entre comillas, creo que tienen como, la guerra civil libia tiene como 5 bandos diferentes, gobiernos locales, el gobierno que se dice legítimo, el otro que también se dice legítimo, aunque no lo es del todo, en fin, si la cosa se calienta, a ver si algún día una contracrónica sobre la guerra en Libia, porque es de las guerras más enrevesadas que existen, más incluso que la guerra en Siria, que como bien sabemos todos los que solemos reunirnos aquí en torno a este programa, tiene un montón de ciencia interna, es decir, que llegar a entenderla pues es un poquito complicada. Bien, esta ruta del Mediterráneo central es la más letal de todo el mundo, la más mortífera de todo el mundo, es la que más vidas se cobra. La razón es simple de entender, es muy sencilla. De la costa libia a la del sur de Sicilia hay aproximadamente unos 400 kilómetros, 400, 500 kilómetros, dependiendo de dónde se salga y a dónde se llegue, de mar abierto, sin más islas que las del archipiélago maltés, que son 2 islitas, no son 3 concretamente, pero 2 de ellas están pobladas. Y claro, andar en un bote, recorrer 400 o 500 kilómetros no es el estrecho de Gibraltar, no son esos pequeños estrechos que hay entre Turquía y las costas de las islas griegas, que se pueden franquear casi a nado. No. En este caso estamos hablando de mar abierto, es decir, de alta mar. La razón por la que salen de Libia, bueno, pues ya os la he comentado, es el único país del norte de África en el que no hay un gobierno reconocible, al que se puedan, pues el gobierno italiano, por ejemplo, la Unión Europea, dirigir y pedirle cuentas de por qué no vigila sus propias costas, ¿no? Entonces, la operativa es muy simple. Los emigrantes de países subsaharianos atraviesan el desierto en caravanas, se dirigen directos o con preferencia hacia la costa libia, más que dirigirse hacia la costa argelina, la marroquí o la egipcia. Saben que allí podrán embarcarse en un cayuco, camino de Europa, todo previo pago de su importe, naturalmente. A esta pobre gente nadie les regala nada y según salen de Camerún hasta que llegan a Sicilia, pues han tenido que gastar todo lo que tenían. En muchos casos, además, se dejan la vida en el camino, ya sea en el desierto del Sáhara, ya sea en el Mediterráneo. Y bueno, el mar además es muchísimo más peligroso que el desierto y estos tratantes que les cobran la vida por subirse en esos cayucos, abarrotan los propios cayucos, las lanchas, estas neumáticas a las que les suben y les dejan a su suerte. A partir de ciertos kilómetros los alejan de la costa y a partir de ahí quedan a su suerte. Desde el año 2014, que es cuando esto se ha recrudecido especialmente, entre el 70 y el 80% de los inmigrantes africanos que entran en Europa lo hacen por esta ruta, la ruta esta central, que es la más larga y la más peligrosa. Pero
es la menos vigilada. La menos vigilada, al menos en el punto de partida, es decir, en la costa de partida. Estas oleadas de inmigrantes que salen de Libia no podrían salir, por ejemplo, a las costas marroquíes, que más o menos están vigiladas por la policía marroquí, por el ejército marroquí. Entonces, cuando muchos en España critican al rey de Marruecos y dicen es que es un tirano, ya bueno, pero en cierto modo impide que el país haya derivado o se haya volcado sobre el caos, que es lo que terminó sucediendo cuando se derrocó al régimen de Gaddafi, que era un régimen odioso, sin ninguna duda, pero este tipo de problemas no los teníamos, porque Gaddafi tenía el país controlado con mano de hierro, literalmente, además, con mano muy de hierro. Bien, así que lo que nos encontramos desde entonces es que verano tras verano, estamos hartos de verlo por televisión, por internet, por Twitter, por todos los medios posibles, pues que verano tras verano, esta ruta, la ruta del Mediterráneo central, se cobra miles de vidas sin que la Unión Europea haya sido capaz de detener esta sangría humana. Estamos hablando de miles. Solo el año pasado, yo os lo he dicho antes, más de 3.000. Los gobiernos de la Unión Europea han intentado, evidentemente, no son ajenos, especialmente Federica Mogherini, que cuando llegó al cargo hace cosa de, no sé si 3 o 4 años, fue como la idea de frenar la ola migratoria en el Mediterráneo, era su obsesión personal. Pusieron esto fue en 2015 creo, sí, hace 3 años, pusieron en marcha una operación militar, se llamó la Operación Sofía, no por nada, sino porque la primera, en una fragata alemana, creo que en la Schleswig-Holstein, nació una niña de una madre sudanesa o somalí, a la que llamaron Sofía, los tripulantes de la fragata alemana. De ahí que a partir de ahí la operación tiene otro nombre mucho más técnico. Ya sabéis que los militares no son muy hábiles a la hora de poner nombres a las cosas. Rápidamente van a los acrónimos, que ellos quizás se aprendan de memoria, pero los demás somos completamente incapaces. La cuestión es que esta operación sí tiene este nombre de Sofía, y actualmente en esta operación, que sigue en curso, participan efectivos militares de un montón de países europeos. Bueno, empezando por los propios del Mediterráneo, están metidos Italia, España, está también Alemania, Francia, el Reino Unido, está Eslovenia, que es un país ribereño del Mediterráneo, está también Polonia, estuve mirando, hace un rato estaba mirando los que están involucrados en la Operación Sofía. España está de manera muy seria, tiene una fragata allí, tiene un avión de vigilancia marítima. Por otro lado, el compromiso que ha adquirido es fuerte, como también el de Francia o el de la propia Italia, porque son los países más afectados por este problema. Bien, junto a esta labor gubernamental, es decir, de las marinas de guerra, pues no deja de ser una fragata de la Armada Española, no deja de ser un barco de guerra, junto a esta labor, varias ONGs europeas han fletado barcos para localizar y rescatar pateras a la deriva. El Aquarius es uno de estos barcos. Es una labor humanitaria indiscutiblemente admirable. Yo no sé si tendría el valor suficiente como para embarcarme durante meses en uno de estos barcos e ir ayudando gente. El valor y el temple necesario para esto. Las situaciones que esta gente ve por alta mar pues son tremendas. Pero el hecho es que son gente con idealistas, evidentemente, que se dedican a ir por el mar buscando, más o menos saben dónde hay un problema, les avisan, donde una patera se ha hundido, donde hay problemas, rescatan a los emigrantes, lo suben y se los llevan a Italia. Se los llevan o a Italia o a Malta. A Malta menos, porque es un país, como os decía, muy pequeño, pero sí bastante a menudo Italia, porque es el país grande más cercano. ¿Por qué no se los traen a España? Pues porque España está muy lejos. ¿Por qué no se los llevan a Grecia? Porque pilla también más lejos. Bien, esta operativa hace lo mismo los buques de la Operación Sofía. Es decir, si la fragata, la fragata Numancia, o cualquiera fragata española que esté asignada a esta operación, recoge a un cayuco a la deriva, esos emigrantes los traslada a un puerto italiano. Es la operativa normal. Bien, pues desde esta misma semana, esto parece que se va a acabar porque el gobierno italiano no quiere recibir ni un solo desembarco más de emigrantes. La razón es que arguye el gobierno italiano. Esto no lo hace porque sean unos malvados, nos pueden caer mejor o peor, Matteo Salvini y compañía, pero argumentan y fundamentan bien lo que están diciendo. Las razones por las que no quieren más desembarcos tanto venidos de ONGs como de la propia Operación Sofía, es decir,
que no quieren que sigan desembarcando centenares o directamente miles de migrantes en sus puertos del sur, es que consideran, y parte de razón no les falta, en que este rescate sistemático de emigrantes en la ruta central, en lugar de frenar la inmigración, la está alentando. Es decir, que actúa como un imán para los que se aventuran en el mar y además facilita la tarea de los contrabandistas de personas. Tan solo tienen que alejar un poquito las embarcaciones de la costa libia, unas 20 millas aproximadamente, y del resto ya se ocupan los barcos europeos, sean estos militares o sean civiles, los barcos de las ONGs. Porque claro, cuando se rescata a un grupo de migrantes en alta mar, no se les devuelve a la costa de donde partió, es decir, a la costa de Libia. Se les transporta hasta un puerto de la Unión Europea, los puertos de Sicilia, por ejemplo. Entonces, esto supone para los inmigrantes, para muchos es un acicate, es bien, no os preocupéis porque vamos a tener que estar encima de este cayuco exclusivamente durante unas cuantas horas hasta que pasemos la línea de las 20, 30 millas y a partir de ahí ya seguro que nos encontraremos un barco europeo que nos recogerá. Nos pondrá una manta encima, nos dará de comer y a la vuelta de unas horas estaremos en puerto seguro en el sur de Italia, que es por lo demás a donde se dirigían desde que salieron de su país de origen, Nigeria, el Níger, Mali, el país que sea, ¿no? Han llegado y la última parte del trayecto se la hacen los propios europeos, ya sean militares, ya sean civiles. Pues esto es lo que viene a decir el gobierno italiano, que está consiguiendo lo contrario de lo que persigue. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué lo hacen? Es decir, ¿por qué no se los llevan a Libia? Si yo mañana tuviese un velero, que no lo tengo, pero si lo tuviese y saliese de Cádiz, por ejemplo, en dirección a las Canarias y naufragase y llamase, y me enviase un SOS y me rescatase, qué sé yo, un patrullero marroquí, pues lo más probable es que me acercase hasta las costas marroquíes, nada más. O si me pilla más cerca de las Canarias, pues me acercaría a la costa de las Canarias, la costa más cercana. En este caso, si vemos dónde se producen los rescates, es en los últimos 2 años es prácticamente pegados a la costa. Entonces, ¿por qué no los devuelven? Según, por ejemplo, el Aquarius, que rescató a estos 629 inmigrantes, ¿por qué no los embarcó? Les puso la manta, les dio de comer y automáticamente los llevó hasta Trípoli, por ejemplo. Bueno, señores, que estos inmigrantes han salido de sus costas luego. Los devolvemos aquí, que además es lo lógico. Esa es la pregunta que ayer, por ejemplo, estaba mucha gente haciéndose. Bueno, pues por una cuestión que va de suyo, que es elemental, y es que es un país que está en guerra y no lo vas a no le vas a sacar de Guatemala para meterle en Guatepeor. Es decir, no le vas a sacar de alta mar, donde ya al menos está a salvo, y le vas a meter en Trípoli o en Bengasi o en cualquiera de estas ciudades en las que hay combates bastante a menudo. Entonces, es decir, no se le considera en una palabra un lugar seguro y esto les lleva directamente a las costas de Malta o de Italia. Podríamos pensar que por nos llevan a Túnez, que también está muy cerquita. Pues porque el gobierno de Túnez directamente no quiere recibirlos. Ya sabéis que al final los refugiados, como en el caso de los refugiados que fueron hacia Centro Europa, los sirios de hace 3 años, los países árabes no quisieron recibir a ninguno y se los tuvieron que comer todos entre austriacos, alemanes y holandeses. Pues en este caso es algo similar. De todas maneras, estos emigrantes que vienen de Guinea no quieren ir a Túnez, quieren ir a Suiza probablemente. Para ir a Suiza tienen que pasar por Italia, muchos también quieren ir a la Unión Europea, en una palabra. Es decir, lo que vienen a contarnos las autoridades italianas es que se está enviando el mensaje que las mafias, y que los propios inmigrantes quieren escuchar. Es decir, tan pronto como dejen de divisar la costa de Libia, hay una probabilidad muy alta de que un barco de la Unión Europea les recoja y les transporte rápidamente hasta Italia. Y esto se lo pasan entre ellos. Es decir, no os preocupéis que una vez hayáis abandonado la costa de Libia, es cierto que cabe la posibilidad de que la balsa o la lancha neumática se vuelque y muramos todos, pero también hay una posibilidad más alta todavía de que nos recoja un barco como el Aquarius. Nos embarque y nos lleve hasta Italia. Y los contrabandistas encantados. De hecho, está comprobado, y esto lo han podido ver
tanto los militares que están destacados en la zona como los propios civiles de las ONGs, que han podido comprobar que los contrabandistas, esta gentuza que se dedica a traficar con seres humanos, llenan los depósitos de las pateras, van con pequeños motores fuera borda, con el combustible justo para llegar hasta el borde de las aguas internacionales libias. Es decir, no les da ni de lejos para llegar no ya a Sicilia, tampoco a Malta. Su idea es que, llegado pasadas las 20-30 millas, pase un barco europeo por ahí y los rescate. Esto lo saben, ya digo, tanto las ONGs como los gobiernos. Lo saben a la perfección. Es decir, les ponen ante una disyuntiva. Si rescatan es malo, por lo que decía, genera un incentivo perverso entre los propios inmigrantes y sobre todo se está favoreciendo a esta chusma que se dedica a tratar con personas. Pero claro, si no lo hace es peor, porque hasta que se conozca en tierra y empiece a descontarse que no va a haber rescate, pues habrán de morir miles de personas, decenas de miles de personas. Y claro, ante eso nadie puede permanecer impasible. Bueno, a partir de mañana ya no se va a rescatar a nadie en el Mediterráneo. Esto más tarde o más temprano llegará hasta las costas de Libia y los traficantes tendrán que llenar los depósitos con más gasolina o directamente no podrán decirles a sus, entre comillas, clientes que conforme salgan de las aguas territoriales aparecerá un Aquarius en el horizonte y la recogerá. Pero hasta que eso llegue morirá mucha gente. Pero claro, el problema no solo termina aquí. Simplemente estoy exponiendo el problema. Yo desconozco la solución, como os podéis imaginar. Si la supiese, pues iría personalmente me iría a Bruselas, se la daría y pediría mucho dinero a cambio de la solución porque nadie la ha encontrado hasta ahora. Así que el que la tenga se hace millonario. El problema tiene otra vertiente, que sería la vertiente, esta es la vertiente de alta mar, que más o menos todos nos la imaginamos, sino la vertiente de tierra firme. Es decir, cuando los barcos como el Aquarius han conseguido desembarcar a los emigrantes. Es decir, cuando se han desembarcado a todos estos subsaharianos, llegan a los puertos italianos, pues bien, tienen problemas, por ejemplo, para deportarlos a sus países de origen. Ya porque se desconocen esos países de origen, ya porque son países en guerra, como puede ser Sudán del Sur, Nigeria o el propio Camerún. Luego sucede que en países minúsculos, como es Malta, simplemente no cabe tanta gente. Es decir, que directamente no pueden acogerlos por una cuestión de espacio físico. Os recuerdo que la extensión de Malta es realmente pequeña. Es un país minúsculo. Malta tiene en extensión en kilómetros tiene poco más de 300 kilómetros cuadrados. Es decir, la mitad del municipio de Madrid. Y tiene como 500.000 de habitantes. Es decir, cuenta con una densidad de población muy grande. Un poco más al norte, en Italia, espacio sí hay. Pero estos inmigrantes no pueden ganarse la vida. Por lo menos desde el primer día. Quizá puedan ganársela, pero va a faltar mucho hasta que se la puedan ganar. Y lo mínimo que se le pide a un inmigrante es: la puerta está abierta, pero desde el momento en que entras tienes que buscarte la vida, que es lo que hacían, por ejemplo, los europeos que iban a América. La emigración está muy bien, pero asumiendo los costes de tu propia migración. Es decir, que no le suponga un coste a un tercero, en una palabra. Pero entonces haces un pan con unas tortas. Bien, pues estos inmigrantes que llegan a Italia se encuentran con que desconocen el idioma, desconocen las costumbres locales y además carecen de la cualificación laboral adecuada para emplearse en economías tan complejas y tan especializadas como las europeas, donde sí hay algo de agricultura, pero está muy tecnificada, pero por lo demás todos son servicios e industria. Y de alto nivel, además, muy sofisticado. Estos inmigrantes, muchos de hecho, llegan sin ni siquiera saber leer. Lo que les conduce directamente o a vivir a costa de los programas sociales, lo cual tampoco es una cosa, no ya para los que pagan, sino para los que cobran, es muy humillante. Con 20, 18, 20, 21 años, vivir a costa de los subsidios, de las dádivas. A cualquiera le humilla. Esta gente viene a trabajar y a ganarse la vida mediante su propio esfuerzo y sus propios méritos. No a vivir sin trabajar. Ya sabéis que la pereza es origen de muchísimos de los males. Bien, pues que aunque se encuentran con que no tienen dónde trabajar. Eso
o pasar directos a la economía informal. Ir a vender de manteros o cosas de estas, o en algunos casos a la delincuencia. No sé, si fuesen pocos no habría gran problema. Con tiempo y con paciencia pues irían integrándose. Pero es que no son pocos, es que son demasiados. Muchos más de los que Italia puede acoger. Solo el año pasado entraron en Italia casi 200.000, que se sumaron al 500.000 que vaga actualmente por las ciudades italianas, dedicado al sector informal y en algunas ocasiones, como decía, a la delincuencia. Es decir, Europa, en definitiva, tiene una capacidad de acogida limitada, y eso es lo que creo que todavía no nos hemos enterado, y que está más que superada en algunos lugares, como es, por ejemplo, el sur de Italia, porque no solo vienen de África, llegan también, y en grandes cantidades, por cierto, desde Oriente Medio, desde Sudamérica, desde el sudeste asiático o desde Extremo Oriente. En este aspecto, España no es ajena a toda esta historia, toda esta gigantesca ola migratoria. Se encuentra, de hecho, en una de sus intersecciones. Hoy España alberga unos 5 millones de inmigrantes. Y tiene una tasa de inmigración, es decir, inmigrantes por cada 1.000 habitantes, que es superior a la de Francia o a la de Italia y similar a la del Reino Unido. Hay 8,9 inmigrantes por cada 1.000 habitantes en España. En el Reino Unido son 9. Y el promedio de la Unión Europea es 4,9. Es decir, no veo yo que el nuestro sea un país insolidario o cerrado sobre sí mismo, quiero decir. Todo lo contrario. Apenas se registran en España conflictos de tipo étnico y se ha integrado exitosamente a comunidades enteras, como las que llegaron hace 10 o 15 años, la comunidad ecuatoriana, por ejemplo, la rumana. No hay guetos, los inmigrantes no viven en guetos. Tampoco han aparecido partidos xenófobos, y al menos con representación parlamentaria, quiero decir. Y la inmigración no es un asunto que esté en la agenda diaria, ni que ocasione apasionados debates como en otras partes de Europa. Es decir, que España es un país abierto y extraordinariamente tolerante en este aspecto. Claro, esto evidentemente no significa que la capacidad del país sea ilimitada. Como cualquier otro país envejecido, y el nuestro lo es, necesita inmigrantes. Pero no cualquier tipo de inmigrante. Y esto es lo que creo que políticos como Ada Colau o como Manuela Carmena, o desde ayer mismo como Pedro Sánchez, parecen ignorar. Es decir, que no se trata en este aspecto de satisfacer la buena conciencia y sentirse no bueno, sino el mejor. Se trata de saber qué tipo de inmigrantes podrán abrirse paso por sus propios medios una vez estén aquí. Franquear la puerta a alguien para recluirle luego en un CIE o dejarle a su suerte, la economía informal no tiene nada de solidario. Es de hecho reírse con la miseria ajena para utilizarla como arma política y como arma propagandística. Y eso, la verdad, no tiene nada de humanitario. Tengo una llamada de Pedro, de Tenerife, que quiere hacernos una reflexión sobre el tema este de la natalidad, que tiene que ver directamente con lo de la inmigración. Te acabo de pasar un artículo que la verdad me ha parecido chocante. No sé si recuerdas que hace 2 meses o algo así te envié una pregunta también para la Contracrónica sobre el tema de la natalidad en España en particular y en Europa en general, Europa occidental, preguntándote las causas, y la verdad es que me gustó tu respuesta porque te extendiste y le dedicaste bastante tiempo a razonarla, ¿no? Y nada, acabo de ver este artículo de Infosalud, que dice que el 70% de las mujeres de 35 años en España no tiene hijos. Ojo, estamos hablando del 70% de las mujeres de 35 años en España, no de españolas. Ahí, en ese 70% ya incluye mujeres de otra nacionalidad, o sea, inmigrantes. Esto tumba 2 mitos. El mito de aquello que decía Zapatero en el año 2005-2006, que los inmigrantes venían a pagarnos las pensiones. Muchos ya éramos escépticos, pero esto viene a confirmarlo. Y al final esto deriva pues en el problema económico que ya hemos comentado,
en el tema de las pensiones, donde unos piensan que la alternativa es que va a haber una productividad altísima gracias a la robotización, mecanización, y vamos a vivir con una renta básica, o sea, básicamente vivir del cuento. Pero por otro lado también tiene una deriva social donde, pues eso, se está importando mucho inmigrante de países que no acaban de asimilar lo que es la vida en España, y eso también puede tener una deriva social y enfrentamientos, como ya pudimos ver en el tema de Lavapiés, más aún si la extrema izquierda está ahí pues echando gasolina a la hoguera, como bien le gusta. Pues eso, al final el futuro de las pensiones va a ser el que va a ser. Pues eso, trabajar lo máximo que puedas, van a ir extendiendo la edad de jubilación lo máximo que puedan, si es hasta morirnos, pues mucho mejor, y recortar las pensiones, estilo lo que ha ocurrido en Grecia. Eso por el lado de las pensiones. Y en la otra vertiente, la vertiente social, pues no sé si acabaremos como Francia, como la Francia actual, o la verdad es que no lo sé, pero este dato de este artículo es escalofriante, porque desmonta varios mitos que llevamos arrastrando, y lo cierto es que es preocupante. Quizás lo más reconfortante es que nosotros ya no estemos aquí para ver las consecuencias de esto, pero bueno, tampoco es que sea algo de lo que sentirse orgulloso. Pues mira, Pedro, lo que nos dice ese artículo es que los españoles no se quieren reproducir. Punto. No quiere decir nada más. Cuando 7 de cada 10 mujeres de 35 años no han tenido hijos, significa que no quieren tenerlos. Punto. No hay más. No tiene mucha más interpretación. Porque tiempo han tenido. A los 35 has tenido tiempo de tener hijos. Las razones serán múltiples. Algunas serán de orden económico y otras de conveniencia, de pura conveniencia. De los hijos me quitan tiempo y además me cuestan dinero y demás, comodidad. Pero el hecho innegable es ese. Claro, y ese hueco que queda lo tiene que cubrir alguien, lo tiene que llenar alguien si queremos que la economía siga funcionando y siga creciendo. Lo que desconocemos, Pedro, no tengo más tiempo de desarrollar el tema porque se me acaba el programa, es el futuro. Y hacer previsiones, no digamos ya vaticinios, no sirve absolutamente de nada. Me harto de decirlo, pero es que es así. No, esto va a ser peor, mejor, igual, pero un poquito peor. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Yo de cualquier modo soy optimista. Es decir, creo que el mundo del año 2118, el mundo de dentro de 100 años, será mejor que el de ahora. Y tengo motivos fundados para creerlo. El mundo de 2018 es mejor que el de 1918 y no te digo ya que el de 1818. Es decir, somos más, vivimos mejor. Puede suceder una hecatombe, pero es poco probable. Aun con todo, creo, no deja de ser una creencia, no es ni mucho menos una afirmación. Así que incluso con todos los problemas que tenemos, no son ni comparación con los que tuvieron nuestros antepasados, por ejemplo con la peste negra, que diezmó la población. Es decir, allí no es que no se reprodujesen, es que se morían como chinches. En fin, bueno, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario de hoy sobre el tema de la cumbre esta de Trump y Kim Jong-un. Ni llegan sonrientes, ni llegan convencidos estos dos negados para la cortesía. Kim pretende obtener ventajas a cambio de gestos, y Donaldo va a Singapur a doblar manos más que a estrecharlas. Las miserias material y moral norcoreanas y su inferioridad militar dejan a Kim sin margen para negociar. Lo que no quiera ceder ahora se verá obligado a hacerlo más adelante. Donaldo cree que la situación ya está madura como para que él quede como le gusta quedar en las negociaciones, por encima. En Singapur no se va a decidir la unificación coreana, ni la guerra total, ni la libertad del pueblo tiranizado. Parece que se va a dilucidar si el prepotente asiático sabrá tragar quina y si el prepotente americano sabrá contener su despotismo. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, así que voy cerrando ya el programa, voy echando la persiana y me despido de vosotros. Hasta mañana.